Los centros de trabajo no siempre adoptan la norma como un acto de voluntad real de querer asumir un compromiso. Instituciones públicas nos dieran como una asesoría para incluso poder entender el texto de la norma en igualdad laboral y no discriminación. Sobre las violencias que se viven en los espacios de trabajo, se identifica que tanto en espacios certificados como no certificados, estos climas de violencia laboral se siguen viviendo. De nada sirve que los centros de trabajo se certifiquen y dejen guardadas toda su documentación o todas las acciones, y hasta el proceso de 2 años, después de 2 años en la vigilancia, vuelvan a retomar sus carpetas de documentación comprobatoria para evidenciar que han dado cumplimiento. Para nosotros lo perfecto no existe, existe lo bueno. Entonces lo bueno es que se utilicen las cosas, que la igualdad retributiva es obliga. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a este podcast de Manzan Certificación que estamos haciendo con motivo de los 10 años de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Para arrancar estos podcasts está con nosotros Lourdes Martínez Guzmán. ¿Sí? Lourdes Martínez Guzmán es abogada, es especialista en género, es auditora de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, auditora de tercera parte, es investigadora en temas de género. ¿Y qué nos quisieras decir, Lulú? Bienvenida. De todos estos temas, de todos estos temas, en primer lugar, yo quisiera que me dijeras si omití algo que quieras destacar en tu información académica, profesional. Bienvenida. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Pues a lo mejor agregaría ahí pues que hemos participado en algunos proyectos auspiciados por la ONU, por Partners of the Americas también, en temas de género, en temas de igualdad laboral justamente. Y bueno, pues actualmente dirijo una consultoría, Centro de Planeación y Evolución, que bueno, pues tiene como objetivo también asesorar a los centros de trabajo, capacitarlos, sensibilizarlos en estos temas de la perspectiva de género, derechos humanos, igualdad laboral y no discriminación. Y pues es un gusto estar aquí. Gracias. Es muy interesante para nosotros, auditores de la norma, encontrar perfiles tan variados. En este caso, tu perfil de abogada, tu perfil de especialista en género. No nos platicaste que también has estado en el tema de atención a víctimas. Sí, estuve cerca de 7 años en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y un tiempo más en la Secretaría de las Mujeres, en el Servicio Público. Justamente veíamos la problemática con relación a, en el caso de la Comisión de Víctimas, pues la victimización hacia las mujeres, ¿no? En el Estado de México trabajamos algunos temas relacionados con la alerta de violencia de género, que está implementada en el Estado de México, temas incluso de personas desaparecidas con relación a esa alerta. Y bueno, pues es algo de la experiencia en la que he participado. Uh-huh. Muy bien, pues entrando en materia, llegando y haciendo ley. Tú hiciste una investigación sobre la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación. ¿Por qué hacer incluso esta investigación formó parte de tu proceso de la especialidad en género?
¿Por qué estudiar la norma? Pues en principio porque al iniciar a insertarme como auditora de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, pude notar que los centros de trabajo no siempre adoptan la norma como un acto de voluntad real de querer asumir un compromiso, no en todos los casos, un compromiso propio, voluntario, de asumir los compromisos que devienen de la norma. Porque pues es voluntaria, de adopción voluntaria, y no todos los centros de trabajo se ven impulsados a adoptarla, ¿no? Y luego, eso en principio, y luego también porque ya justo como parte del diagnóstico de la norma mexicana, se puede notar como a 10 años, ¿no?, de su implementación a nivel nacional y a nivel Estado de México, las empresas y el sector público también que ha adoptado la norma, es un porcentaje del 0.00 y fracción, ¿no? Entonces, creo que es importante era importante en ese momento para mí, y sigue siendo importante poder investigar qué es lo que ha llevado a los centros de trabajo públicos, privados o sociales a no adoptar esta norma, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene eso, ¿no? Y es ahí que entonces me empecé a preguntar si a lo mejor eran cosas de la propia norma, de la propia estructura de la norma, a lo mejor de las instituciones que deben ayudar a impulsar esta norma, ¿no? Desde el sector público, digamos. Pero también, ¿qué está pasando con los centros de trabajo públicos, privados y sociales? Aunque en realidad mi investigación se centra o se focaliza muchísimo más en el sector privado. Pues es indudable que también en el sector público y en las organizaciones de la sociedad civil tampoco hay un impulso real o un avance tan grande, ¿no?, con relación a la adopción de esta norma. Entonces de ahí fue la inquietud de investigar por qué, ¿no?, en principio. Muy bien, fíjate que tenemos 4,523 preguntas que hacerte, pero no te puedo. Te vamos a hacer algunas que consideramos importantes para efecto de que la comunidad de centros de trabajo certificados en la norma, tanto públicos como privados y sociales, conozcan de primera mano de ti que estudiaste, de ti que entrevistaste, porque no solamente fue una tarea documental, sino fue una tarea de campo. Yo te preguntaría, ahora sí que abriendo cancha, con la primera pregunta que tú te haces en tu hipótesis: ¿cuáles son las causas por lo que las empresas no se certifican? Ok, bien, muchas gracias. Sí, bueno, pues la investigación efectivamente tiene que ver con una investigación teórica, por supuesto, para darle pues ese soporte, pero también tiene que ver con una investigación de corte cualitativo, ¿no? Y en ese sentido lo que se hicieron fue, o lo que decidí hacer, claro, con apoyo de en ese momento la persona que me apoyó dirigiendo el proyecto, la maestra Alicia Sarmiento, fue identificar centros de trabajo que están certificados en la norma mexicana y centros de trabajo que no están certificados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poderle dar validez o también voz a quienes ya pasaron por el proceso de certificación, a qué retos se enfrentaron, y en el caso de los centros de trabajo que no se han certificado, conocer por qué no se han certificado, ¿no? Y eso me llevó en el desarrollo de la investigación a identificar que los centros de trabajo que ya se certificaron consideran que el proceso llega a ser muy engorroso, ¿no? Y poco claro, sobre todo en la redacción de la norma.
Y ahí muchos de ellos dicen, estaría bien que el CONAPRED hoy Secretaría de las Mujeres, en fin, las instituciones públicas nos dieran como una asesoría para incluso poder entender el texto de la norma en igualdad laboral y no discriminación. Eso por una parte. Otra de las cosas que ellos señalan, centros certificados y no certificados, es que hay poca publicidad con relación a la norma, ¿no? Ahí uno de los centros de trabajo comentaba, yo conocí la norma 025, que es de adopción voluntaria, porque me dijeron, si te certificas en la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, podrás tener casi el cumplimiento de la norma mexicana, norma oficial mexicana 035, ¿no? Entonces, en un evento de la norma 035 fue que conocieron la 025, ¿no? Quiero con esto puntualizar justo que hay poca difusión con relación a la norma. Y también otro de los temas es que dicen estaría bien que pudieran incorporarse algunos incentivos para nosotras empresas, ¿no? Para nuestras empresas a la hora de adoptar la norma mexicana, ¿no? Ellos consideran que eso ayudaría un poco a algún tipo de incentivo fiscal, por ejemplo, o algún otro que pudiera arrojar que las empresas de manera mayormente voluntaria, ¿no? Pudieran acercarse a certificar en la norma mexicana. Al ratito vamos a llegar a este punto que nos señalas de que se debería de mejorar en la redacción de la norma para que se entendiera. Al ratito lo vamos a platicar. Fíjate que hay tres maneras en que una norma como la norma de adopción voluntaria del 025 tiene cumplimientos obligatorios. Tú acabas de señalar una que es cuando se cita en una norma oficial. Entonces, llama la atención que en la 035 ya dice, si eres el cumplimiento de la 025, ya cumples automáticamente. Entonces, esa parte de la 025 ya en ese momento ya se vuelve obligatorio. Otro elemento es cuando está en un documento oficial. Entonces, en el año 2020 hay un protocolo de la Secretaría del Trabajo de manera obligatoria para todos los centros del trabajo del país, y ese pudiera ser algo que pudiera abonar también el protocolo que está establecido en la 025 pudiera volverse obligatorio. Y otro que esté en una ley, etcétera. Eso todavía no ha pasado. No ha pasado en las dos primeras situaciones. Pero bueno, yo creo que esta parte de los incentivos que hemos encontrado en los últimos años, que muchos servicios gubernamentales sí tienen el incentivo, sobre todo de puntaje para las licitaciones, pero todavía un incentivo más real no lo es. Tienes razón, sigue prevaleciendo esa situación. Buenas observaciones las que nos hacen. Vamos a revisar también nosotros de qué manera podemos ayudar en este tema de la comprensión de la norma, pero yo creo que a través de estos podcasts, si lo estamos también. Bueno, yo no puedo, Lulú, yo no puedo abandonar mi perfil de auditor. Entonces, la siguiente pregunta que te haría es, ¿cuáles fueron los hallazgos? Sí, bueno, pues en principio eso, que las empresas, insisto que la investigación se centró sobre todo en el sector privado, sí. Analizando estos sectores públicos certificados y no certificados. También se encontraron algunos hallazgos con relación en los centros certificados, que aun cuando se ha adoptado la norma, no necesariamente significa que realmente se le dé un seguimiento a la norma, aun cuando hayan ya pasado por ese proceso, ¿no? La investigación o la metodología también se hizo en grupos focales sobre personas que trabajan en esos centros de trabajo certificados y no certificados. De las voces de estas personas que trabajan y que deberían ver como personas trabajadoras los beneficios de la norma en el ámbito laboral, lo cierto es que ellas decían,
la mayoría que no conocían que su centro de trabajo estaba certificado, y quienes decían que sí, que habían escuchado a lo mejor en una plática de inducción que su centro de trabajo estaba certificado, no comprendían realmente o no quedaba claro cuál era el sentido de estar certificados, ¿no? Y qué es lo que se propiciaba a partir de eso, qué cambio, qué beneficio tenían las personas que colaboran en esos centros de trabajo a partir de esa norma, ¿no? Incluso al explorar sobre las violencias que se viven en los espacios de trabajo, se identifica que tanto en espacios certificados como no certificados, estos climas de violencia laboral se siguen viviendo. Y entonces una de las conclusiones de la investigación es justamente que no basta, y es algo que digamos que buscamos y que la propia norma lo busca, ¿no? O sea, la misma norma es clara y dice, no basta con certificarte, hay que dar seguimiento a ese proceso de certificación. Por eso es que hay una auditoría inicial, una de vigilancia, ¿no? Y el proceso de recertificación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, digamos, de alguna manera obligar a los centros de trabajo a darle continuidad a esos trabajos. De nada sirve que los centros de trabajo se certifiquen y dejen guardadas toda su documentación o todas las acciones, y hasta el proceso de 2 años, después de 2 años en la vigilancia, vuelvan a retomar sus carpetas de documentación comprobatoria para evidenciar que han dado cumplimiento. Y ahí, esa es una de las áreas de oportunidad de los centros de trabajo certificados, que parece presumirse a partir del estudio que se guardan esas carpetas y que no se da un seguimiento real. Sí, perdón que te interrumpa, pero híjole, le has metido mucho, así que el dedo en la llaga. Y creo que esto que están haciendo no solamente es preocupante o se debe de ser atendible por los centros de trabajo, sino sobre todo también por los organismos de certificación. Definitivamente la 025, dentro de todas las cosas buenas que tiene, es que es una norma que se basa no en la documentación, tiene su componente documental, pero también se basa en la parte de la gestión de toda esa información. O sea, definitivamente, si tú llegas a un centro de trabajo o auditoría de vigilancia, tú ya retoma el tema de las violencias. Si tú vas, ya certificado y te muestran que tiene poco o ningún uso del protocolo, pues definitivamente das cuenta de esta parte que tú señalas de que no se está usando, de que se está simulando la norma. A lo mejor tú no lo dijiste tan explícitamente, pero yo sí lo vi. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que el auditor, no solamente el centro de trabajo lo cuestione, sino que el auditor, la auditora, estén preparados para revisar todos los procesos. Nosotros, hay algo que tenemos mucho en la reunión de auditores que decimos que para nosotros lo perfecto no existe, existe lo bueno. Entonces lo bueno es que se utilicen las cosas. Entonces ese me llama mucho la atención, y creo que aquí también hay un tema que tal vez debiera de ser más enfática la norma, es la socialización de la información. ¿Para qué te sirve un protocolo? ¿Para qué te sirve la igualdad de cómo se mide? Cómo está el proceso de evaluación del desempeño, en fin, todos los indicadores que tiene la norma para saber que vas manejando bien el tema de la igualdad laboral y la no discriminación. Y tal vez eso sería, pues un poco brincándonos, pero sí sería de las cosas que tú estás identificando, la falta de difusión, no solamente a nivel global, sino la falta de difusión una vez que logran. ¿Qué sería eso? Sí, claro. Tendría que difundirse como en todo momento, y también difundir, por ejemplo, a alguno de los centros de trabajo decía, sería bueno que, no sé, CONAPRED o estas instituciones hicieran alguna cápsula con justo esas empresas que ya están certificadas, donde expresaran cuáles son las cosas buenas que han surgido en sus centros de trabajo a partir de la implementación de la norma. Ojo, con esto que he señalado tampoco quiero decir que la norma no ha servido de nada. Lo que quiero decir es que cuando a la norma no se le da seguimiento como lo marca la norma, no se puede ver un resultado en el corto, mediano, largo plazo real
en el ambiente laboral, porque una de las promesas, digamos, que tiene la norma es que tu ambiente laboral, tu clima laboral va a mejorarse a partir de la implementación de la norma, pero no es un cambio inmediato, ¿no? Tiene que ver con cultura organizacional, cómo es que la organización justo va incorporando de manera natural esas prácticas y logra posicionarlas como parte de la cultura de la organización pública, privada o social, la que sea, ¿no? Entonces, si no se sigue este proceso de evaluación y de seguimiento como lo marca la norma, difícilmente los centros de trabajo van a ver un impacto real en sus indicadores de productividad y demás, ¿no? El Banco Interamericano, el Banco Mundial, perdón, ha señalado que cuando las mujeres y hombres laboran en un ambiente, en un clima laboral saludable, la productividad incrementa, ¿no? Que esa productividad incremente significa para las organizaciones privadas pues que haya una mayor derrama económica, ¿no? Entonces, que se eficienten los procesos. Entonces, tiene que ver con justo generar estrategias de seguimiento y evaluación constante para que realmente la norma funcione, ¿no? Eso cuando ya se implementó. Pero para invitar a adoptar estas prácticas, pues sí, tiene que ver con hacer campañas de difusión constantes, ¿no? Sobre los beneficios de la norma. Y me pareció que la idea que señalaba una de las personas a las que entrevisté diciendo sería bueno que tuviéramos cápsulas donde los centros de trabajo que están certificados ya han visto beneficios reales de la certificación, nos puedan compartir qué son esos beneficios para que nosotros podamos llegar a ese convencimiento, ¿no? De poder incorporar la norma. Creo que esa sería una buena práctica y me parece que, bueno, este ejercicio abona a ello, pero creo que también hay una responsabilidad de aquel lado de las instituciones, CONAPRED, Secretaría del Trabajo, hoy Secretaría de las Mujeres, ¿no? A nivel nacional, que están involucradas en el proceso de la adopción de la norma, de impulsar la norma, que también deberían estar abonando a todo ello, ¿no? Sí, pues ellos son los dueños, ¿verdad? Así es, exactamente. Fíjate que tú tienes un dato, ahorita lo acabas de señalar, pero incluso yo lo leí en tu investigación donde dices que en los últimos 40 años ha bajado la productividad de los centros en las empresas, ¿no? Entonces, pues uno de los temas es cómo me siento yo cuando estoy en mi centro de trabajo. Tengo iguales condiciones de trabajo, tengo igual salario que las personas que hacen el mismo trabajo, en fin. ¿Cómo gestiono el ambiente laboral con igualdad y no discriminación? Sería lo que detonaría una mayor productividad desde el punto de vista de la norma. Entonces, yo creo que esos temas, pues no obstante que nosotros lo hemos visto, sí tenemos centros de trabajo que a nosotros nos ha tocado revisar, que son centros de trabajo campeones, ¿eh? O sea, sí tenemos campeones donde derivan incluso de la propia política de igualdad laboral, deriva su política de contratación, deriva su política de ascensos, o sea, tienen muy bien claro tratamiento, por ejemplo, del protocolo, lo tienen muy difundido, pero yo creo que tú estás haciendo una buena investigación, hallazgos muy relevantes en el sentido de lo que falta, y creo que nosotros estamos desde esta cancha completamente de acuerdo contigo. Ya llegaste al punto donde hace rato comentábamos, ¿cuáles son los problemas que tú identificas en la redacción de la norma, en la implementación de la norma, Lulu, y cómo se podría resolver? Bueno, pues creo que en realidad ahí, cuando he escuchado a las personas a las que he entrevistado, los propios centros de trabajo, cuando se han ido a auditar, a veces se les complica un poco justo el comprender el texto en la norma, ¿no? Nosotros mismos como auditores o auditoras también nos ha ocurrido que de repente leemos un texto y no tenemos al 100% claro el criterio que hay que tomar en cuenta a la hora de auditar a los centros de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor el compañero o la compañera de al lado interpreta algo que
en lo que yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que en general el texto de la norma necesita tener un poco más de claridad, ¿no? A la hora de establecer ciertos criterios homologados, o a lo mejor eso, incorporar criterios homologados, una mesa de trabajo a lo mejor a la que convocara justo con APRED y demás, donde convocara a los centros certificadores, ¿no? Para decirles qué han encontrado como hallazgos, ¿no? A qué dificultades se enfrentan, no solamente acá en la práctica a la hora de auditar, sino también qué escuchamos, qué nos toca escuchar de los centros de trabajo cuando los vamos a auditar, ¿no? Tienes razón, sobre todo esta parte, ¿no? Porque al final del día nosotros tenemos que ponernos a chambear, ponernos a estudiar, pero de pronto hay conceptos, yo los voy a poner bien sobre la mesa, por ejemplo, accesibilidad web. ¿Qué es la accesibilidad web? El centro de trabajo, de cuándo una página es accesible o cuándo no. A lo mejor como auditor lo estudias, pero la persona que lo está implementando el centro de trabajo no le queda claro. Por ejemplo, también en el tema de todo lo que tiene que ver con el requisito de accesibilidad o el mismo, cuando te dice es que el centro de trabajo debe de hacer, para tener accesibilidad, debe de hacer ajustes razonables. Que son ajustes razonables. Cuando te metes en el tema de ajustes razonables, es un mundo de cosas que puedes hacer. Entonces yo creo que sobre todo que debemos nosotros en nuestras reuniones tenemos estas pláticas, tenemos esa capacitación, pero tienes toda la razón, el centro de trabajo, el lenguaje debe de aclararse, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, debería ser más claro. Insisto, si para nosotras o nosotros como auditores es necesario sentarnos a veces a homologar criterios, muchísimo más para un centro de trabajo que es la primera vez que enfrenta a lo mejor un proceso de auditoría bajo los criterios de la norma mexicana, ¿no? Entonces, aclarar como esos términos, hasta dónde llega, cómo se entiende exactamente el tema de la accesibilidad, incluso a lo mejor cómo se pondera, ¿no? Digamos, para que ellos sepan bajo qué criterios serán evaluados. Entonces, todo ello, en fin, hay muchísimos términos en general. Me parece que incluso desde el proceso de certificación, para irlos guiando como el paso a paso de, solicita tu constancia de que no tienes ninguna queja, sugerencia ante CONAPRED, o sea, como paso 1, como un diagrama, ¿no? Un flujograma de paso 1, paso 2, y que no se pierdan los centros de trabajo en todo ese proceso, ¿no? Sí, porque de pronto acá tenemos que al principio el centro de trabajo entiende que tiene que buscar lo que dicen las normas, sus requisitos, de esos 14 requisitos, puede o no tener medidas de nivelación, pero de pronto vemos que hay otros requisitos que son los de participación, ¿no? Y eso sacar como están, bueno, pues no todos los centros de trabajo se pueden certificar si tienen quejas y no respetan los derechos de los trabajadores, si tienen quejas por discriminación, demandas laborales, en la Secretaría del Trabajo. Entonces, nosotros ya somos el último eslabón, pero sí tienes razón, sí lo hemos notado también. Hemos notado que no hay una comprensión. Nosotros tenemos un diagrama, pero sí, efectivamente, nosotros como llegamos al último, no, ya caray, me mata esto, ¿no? Y ya me quiero certificar porque tenemos también, en los últimos años tenemos sistemas comprometidos, donde contractualmente deben de tenerlo los centros de trabajo, sobre todo en empresas, y no pueden estar sin ningún día sin su tema. Entonces, esto hace que de por sí es estresante un proceso de certificación. Ahora más cuando dependes de que te entreguen la carta, dependes de que te entreguen la opinión. Entonces, tienes mucha razón. Pues, seguimos, yo aquí hasta donde te he entendido, ¿no? Tenemos, a ver si me dices que si voy bien o que me faltaría. Tenemos problemas
En primer lugar, de conocimiento, de difusión de la norma. Luego tenemos problemas de falta de seguimiento de lo que dice la norma en los centros de trabajo. Luego tenemos problemas de socialización de la información. Y también ahorita, por lo que entiendo, tenemos problemas para el proceso. Tenemos problemas para que completen, de acuerdo con sus planes, el proceso de certificación. Son 4 cosas. ¿Qué consideras que sería lo más urgente ahorita? Sobre todo porque ya casi los datos que tú muestras son del año 23. Todavía no llegamos al 1% de empresas certificadas. Pero ya andamos como en 1000. ¿Qué harías tú? ¿Por dónde empezarías tú o tu investigación? ¿Qué arrojó como lo más importante o más necesario en este momento? ¿Cosas buenas o cosas malas? Pues fortalecer justo la difusión de la norma, ¿no? Con la finalidad de que la gente conozca también cuáles son sus beneficios, que existen en principio, que se pueden certificar, que realmente les trae beneficios a los centros de trabajo. Pero también creo que algo importante es, vuelvo a reiterar, el Banco Mundial, algunos otros organismos internacionales todavía señalan pues que las mujeres estamos en puestos laborales mucho, estamos más en sistemas laborales no oficiales como la venta ambulante, algunas otras, ¿no? Que no te constriñen a tener un horario fijo y demás, que tiene que ver también con los cuidados, ¿no? Que se tienen en casa como un trabajo no remunerado, y los hombres se encuentran pues mayormente en estos centros de trabajo ya como institucionalizados, ¿no? Algo que hay que empezar, y que entonces en ese sentido lo que dice lo que dice el Banco Mundial es si se incorporan a las mujeres, pero además una vez incorporadas estas mujeres, se les otorgan ambientes laborales saludables, no violentos, libres de violencia, digamos, y tanto para mujeres como para hombres, porque en realidad la violencia afecta tanto a mujeres como a hombres. La percepción de que al frente hay alguien que se está peleando todo el tiempo impacta en mi bienestar. Aunque yo no tenga injerencia en ese tema, ya me impacta, ¿no? Entonces, es importante que para fortalecer esa productividad en los espacios de trabajo también se pueda tener, creo yo, bien identificados cuáles son los beneficios que tienen las empresas o los centros de trabajo públicos o sociales a la hora de incorporar esta norma, ¿no? Probablemente a las empresas lo que los mueve un poquito más es el tema económico o el tema de la productividad, pero entonces también incluso al inicio la inquietud de la investigación era cómo ayudar para que las empresas adopten esta norma, ¿no? De manera, aunque no venga en la ley establecida de es obligatorio que la adoptes, ¿cómo hacer para que voluntariamente vengan a la norma, ¿no? Okay. Pero bueno, pues el diagnóstico arrojó que era prioritario, en principio, más bien empezar con la difusión, con la sensibilización de por qué es importante adoptar esta norma, qué beneficios les traen y todo ello. Pero creo que justo en esta parte los beneficios que les trae a las empresas, en específico porque, insisto, sobre ese sector fue que ha girado la investigación. Creo que también se tendría que pensar en una herramienta para darle a las empresas y decirle, mira, si tú mides con este parámetro, con esta tablita que te voy a dar para que tú empieces a medir tus indicadores y en esos indicadores te digas si realmente implementar la norma tiene algún beneficio en tu productividad, o sea, tú realmente puedas ir midiendo si aumentó o no tu productividad, o se quedó igual o disminuyó, se puedan cruzar como esas variables para poder decirle a la empresa, no, sí, aumentó tu productividad y esto representó un tanto por ciento en tus ganancias, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjate que ahí está bien interesante lo que estás diciendo, porque en primer lugar tú ya dijiste ahorita los beneficios, así como que los tienes bien claros y dijiste, a ver, el beneficio de la incorporación. Claro, ¿no? Otro beneficio es el combate a la violencia. Otro beneficio es que
apoyemos con el tema del diseño de un sistema de cuidado, éxito de corresponsabilidad entre empresas. Y algo que nosotros hemos encontrado adicional a esto es que se logra capturar el talento. Si una persona que ya se capacitó y domina todo su trabajo, esa persona empieza a ser buscada por otras empresas. Pero si tú le das todos estos beneficios de igualdad, de corresponsabilidad, de que no tiene un ambiente violento, esa persona, tan solo con permanecer ahí, ya te hace la vida. Sí, entonces, digamos que esos son algunos parámetros que tú los tienes efectivamente bien identificados, y creo que sí son necesarios. Te digo, sin perder la visión de auditoría que tenemos acá, que a lo mejor también a veces es derivado de lo que encontramos en procesos de revisión aleatoria, pero que tú los has investigado mucho más a fondo. Entonces, pues yo creo que sí ¿qué otra cosa nos podrías decir ahí? Porque como que te interrumpí. No, no, está bien. Pues en general creo que habrá que impulsar justo que concientizar y sensibilizar a los centros de trabajo para que logren vislumbrar que realmente cuando se incorpora normas como esta norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, no solamente vamos ayudándoles a que ellos incluso sistematicen y estandaricen procesos que en muchas ocasiones ellos ya tienen haciendo, pero que no han sistematizado, que no tienen debidamente integrados. Claro. Entonces, a veces se llega en los procesos para asesorar o acompañarles antes de llegar al proceso, digamos como preparación al momento de certificación, para poderles ir mostrando que en realidad muchas de las acciones que pide la norma regularmente los centros de trabajo ya las hacen. Sí, ¿no? Fíjate que eso también es cierto. O sea, de pronto dicen, no, es que nosotros ya tenemos permiso de paternidad. Sí, pero no tienes un control de quién sigue, a quién no y quién no toma, ¿no? Entonces, que ese es un tema también. Ahorita legalmente tenemos que ya existe el permiso de la licencia de paternidad, pero de pronto en esta parte que tiene que ver con la capacitación en temas de igualdad y no discriminación, muchas personas que tienen hijos, que acaba de nacer su hijo, o muchos hombres deciden no tomar. O sea, eso rebasa el sistema. Pero si lo tuviéramos como parte de la cultura laboral, si tuviéramos ese proceso de capacitación y de registro, y esos controles de lo que hablan, le diría, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir. Digo, no es obligatorio, pues, pero abonaría todo el tema de cuidados, abonaría la convivencia, etcétera. Que antes, lo tengo que decir, antes todo esto no se permitía. Yo siempre insisto mucho, es un logro de tu generación, esta norma, porque antes era prácticamente imposible que tú, generalmente yo todavía, qué bueno que no estudiaste en el sector público, porque es todavía más difícil, ¿no? Cuando tú llegas con estos temas y dices, oye, es que fíjate que mi jefe dice que tenemos horario de entrada, pero no de salida. Entonces, ese tipo de cosas, a pesar de que se está impulsando la norma, todavía, y esta embona en la siguiente pregunta, ¿cómo avanzar en la norma, pero también avanzar en el tema de la cultura laboral, de igualdad y de no discriminación y respeto a los derechos? Sí, pues es interesante esa pregunta porque justo en realidad la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación trae como, digamos, como trasfondo de este cambio en las organizaciones, en las empresas, en el sector público o social, además de darle forma a sistematizar, organizar algunas cosas que ellos ya hacen pero que no han estandarizado. Además de todo eso y de
por supuesto, cumplir con otras normas incluso internacionales y demás, ¿no? O sea, a lo mejor en México todavía no es obligatorio, pero acordémonos que hay un marco normativo internacional, ¿no? Ahora, si las empresas quieren, si este sector productivo quiere seguirse expandiendo y quiere incluso vender o que le compren a nivel internacional, creo que una buena práctica es que empiecen a incorporar estas normas para que a la hora que esas empresas internacionales o transnacionales los busquen o las busquen, ellas estén preparadas con la adopción de esas normas, ¿no? Porque no es solo un tema ya del país, sino en general del mundo. Eso también yo lo he notado. Ajá. Fíjate que hay centros de trabajo que tienen su filial en otros países y que en esos países es obligatorio laboral. Entonces, ellos acuden a la norma mexicana, en igualdad laboral, para demostrarle a la matriz que están llevando estas políticas. Y ya curiosamente, lo que tú señalas es que son obligatorias en el marco internacional y acá todavía. Sí, y en realidad ya ahora la Ley Federal del Trabajo ya establece como obligatorio, solamente que creo que todavía nos falta como desde la parte normativa empezar a dar seguimiento para empezar a, en su caso, a sancionar a todo ello, ¿no? Pero y a lo mejor impulsar justo el hacer esta norma oficial mexicana para que sea de carácter obligatorio, ¿no? Y algunos otros mecanismos que se podrían implementar, pero en ese sentido, bueno, y volviendo un poco a cómo hacer que la norma sea incorporada no solamente en la organización, sino que llegue también a las y los trabajadores, creo que la norma lo contempla, ¿no? Hay que brindar capacitación al personal, sensibilizarlos, explicarles a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad laboral y no discriminación, qué es acoso, qué es hostigamiento, entender, o sea, quizá también a veces nos falta información, ¿no? Y a lo mejor no sabemos que hacerle un piropo a nuestra compañera de trabajo no es, aunque mucho tiempo se popularizó, no es un tema agradable para aquella persona, ¿no? Y lo peor es que esos temas están tan normalizados que cuando llega la norma se acaba el resultado mal. Pero ese es el punto justo de la norma, ¿no? Que te puedas empezar a informar y empieces a ver y a notar que ese tipo de acciones no son correctas, ¿no? Y que pueden incurrirse en un tipo de acción de acoso, hostigamiento laboral, sexual, ¿no? O de algún otro tipo, bueno, de estos tipos. Y la otra es algo que se dice desde el feminismo, desde los feminismos es, ok, las mujeres ya salimos a la esfera pública, ¿no? Ya empezamos a ocupar espacios en puestos políticos, no sé, en las empresas, ¿no? Ya hay mujeres también CEOs, en fin. Pero también falta invitar a nuestros compañeros hombres, ¿no? Compañeros de humanidad, de este entorno de mundo en el que vivimos, a que también se incorporen a los espacios privados, ¿no? Las mujeres estamos saliendo de nuestros espacios privados a los espacios públicos, pero sin dejar el espacio privado y el espacio público, ¿no? O sea, ahora somos las mujeres que vamos a trabajar, pero que además antes de salir, ¿no? Ya o fuimos a dejar a los hijos, o dimos de desayunar, o nos encargamos del lavado o de la actividad que sea, ¿no? Primero, segundo y tercer turno. Así es. Entonces, también hay que traer a esos primeros, segundos y terceros turnos a los compañeros hombres, ¿no? Justo para buscar esa igualdad, ¿no? Hay algunas publicaciones que dicen cuando una mujer se casa, pierde tantas horas de actividades recreativas. Cuando un hombre se casa, gana así, ¿no? De tiempo de esparcimiento. Pues porque ahora se siguen recargando desafortunadamente muchas de las labores de cuidado en las mujeres. Pero bueno, justo eso también busca la norma combatirlo, ¿no? A través te dice, pues haz acciones de sensibilización donde les hables de la no violencia, de la igualdad, de la perspectiva de género, del tema de cuidados, de la corresponsabilidad familiar, laboral y profesional. O sea, la norma es tan rica porque hay que también rescatar como los elementos buenos de la norma, ¿no? Y en ese sentido, la norma también está tan llena de cosas buenas como esta, de decir al centro de trabajo, o sea, realmente te ofrezco una política para que te certifiques, pero también para que logres incidir incluso
en las casas de tus colaboradoras y colaboradores. ¿A través de qué? De estas acciones de sensibilización, de capacitación, de que tú les digas, toma tu permiso de trabajo, de paternidad, es tu derecho y es el derecho de tu hija, de tu hijo, de tu esposa, ¿no? De tu pareja, el que tú estés involucrado en el desarrollo de esas niñas o de esos niños, ¿no? Y las mujeres también, ¿no? Y poder incluso, en el caso de las mujeres, lo que se dice mucho es que nosotros impulsamos que las mujeres ocupen puestos de liderazgo en esta organización, pero muchas veces ellas no aceptan, ¿no? Hay que estudiar también qué hay de trasfondo en esa no aceptación. Fíjate que eso lo hemos encontrado también. Perdón que te interrumpa, pero me vienen a la mente tantas. Por ejemplo, se requiere, por decirte un puesto, ¿no? Uh-huh. Se requiere ingeniera titulada con maestría. Y entonces tú cuando vas en oye, pero no hay mujeres. No, pues es que no tienen el perfil. Y tú ves que efectivamente no hay el perfil, pero también ves que el puesto no es para ingeniera titulada con maestría, sino que tiene que ver con el cumplimiento y con la experiencia dentro del centro de trabajo. Y entonces, lo que estaría bien, que nosotros no podemos dar asesoría, pero lo que estaría bien es que bajaran el perfil para que la ingeniera, que tiene que hacer primero y segundo turno, pero que estudió y para ingeniera, tiene toda la experiencia, pueda acceder a ese puesto. No sé cómo veas esa cosa que está pasando. Sí, claro, también. Y aunque resulta un poco contradictorio, porque en algunos momentos hay algunos datos que dicen que incluso las mujeres tienen mayor, en un estudio que se realizaba, en el que participé, se decía que las mujeres en ese lugar de trabajo tenían mayor grado de estudios que los hombres. Sin embargo, eran los hombres ocupando las posiciones de liderazgo, ¿no? Y decían justo en ese centro de trabajo, es que les hemos, digamos, nuestra oferta de vacantes para poder ascender a esos puestos de liderazgo están abiertas a todos y a todos, ¿no? Porque los centros de trabajo siempre dicen, aquí no discriminamos por raza, por sexo, ¿no? Por nada. Pero bueno, cuando dicen, es que ellas a la hora de postularse, ellas no se postulan, ¿no? Pero hay que conocer, cuando ya se investiga o empieza uno a estudiar cuáles son las razones por las que esas mujeres no se postulan, tiene que ver muchas veces con que, híjole, es que si yo acepto ese puesto de responsabilidad, me va a requerir a lo mejor mayores horas de trabajo. Entonces, como yo en mi casa soy la que lleva a los niños a la escuela, o la que se encarga del aseo y de todas las labores del hogar, no me va a dar la vida, ¿no? Para dividirme entre este puesto de trabajo que por supuesto que sí quiero y que además me siento capaz, pero esta parte de la casa, ¿no? Los cuidados en el hogar de trabajos no remunerados me obliga a decir no, mejor no, porque es que mis niños están muy chiquitos y ¿quién se va a hacer cargo de ellos, no? Entonces ahí, por eso es importante esta corresponsabilidad, si es que hay pareja, ¿no? Por supuesto, de estas redes de apoyo para decir, ok, pues, tienes esa oportunidad de crecer, adelante, ve, yo me encargo de llevar a los hijos y nos organizamos, ¿no? O sea, esas son algunas de las cosas por las que las mujeres también no aceptan esas posiciones de liderazgo. Y fíjate que tú ya te metiste en un tema estructural. Ajá, sí. Es un tema estructural que rebasta el centro de trabajo y cuestiona cómo estamos organizados como sociedad. Y si tú revisas los países de Occidente, son los que más atrasados estamos en el tema de género, de estos temas. Y si revisas los países del bloque socialista, las mujeres se incorporaron hace 40, 50 años. Entonces, ves las fotos con las que se hace publicidad de estos países, hombres y mujeres vestidos hasta igual, ¿no? Entonces, sin juzgar a uno ni otro, hay cosas en las que sí necesitamos avanzar. Yo quisiera hacerte, a reserva de que tú quieras hacer algún comentario, yo quisiera preguntarte de un tema que está ahorita en el candelero. Traemos cumplimientos en muchos temas,
se nota cuando una empresa toma y le da seguimiento a la norma, empieza a revisar tabuladores, empieza a ver de qué manera puede ser más igualitaria, pero ahora ya no es como a partir de la reforma constitucional de la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pues ya nos dijo que la igualdad retributiva es obliga. Está en la reforma constitucional, todavía no se aprueba, pero vamos a tener que aprender a auditar y a generar un sistema donde podamos demostrarle no solamente a los trabajadores, a las trabajadoras, sino a la autoridad, que le pagamos lo mismo a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo. ¿Cuáles van a ser los retos para eso? Desde el punto de vista de género, entonces veo que al dedillo, Pues en realidad me parece que siempre, o la ley siempre lo ha marcado, ¿no? A igual trabajo, igual salario. Y cómo equilibrarlo ahora a partir de esta justicia retributiva, pues sí, por supuesto nos llevará a establecer indicadores, ¿no? O escalas de medición que permitan generar o garantizar sobre todo que se está dando cumplimiento a ello. Y bueno, pues tiene que ver, sigo insistiendo, en realidad cuando inicié la investigación yo decía, no, pues me voy a ir por generar algo que le sirva a las empresas para medir cómo sí impacta o cómo no están ganando o perdiendo a partir de la norma. Pero en el diagnóstico que realicé, los resultados arrojan que hay que irnos más atrás y que hay que, aunque los temas de género y de igualdad se están tocando en los últimos años con mucha más puntualización, sigue siendo importante sensibilizar, explicarle a las personas a qué nos referimos con todos estos términos y que no tiene que ver con pelearse a hombres contra mujeres, ¿no? Que en ningún sentido va por ahí la línea, sino más bien de lograr equilibrar esas desventajas que durante años, siglos hemos tenido las mujeres con relación a los hombres, ¿no? Pero que tampoco esperamos que nos regalen un salario mayor solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Tampoco debe entenderse desde ese punto de vista. Lo que buscamos es que realmente seamos reconocidas por nuestros talentos, nuestras capacidades, ¿no? Y pues definitivamente creo que el reto será empezar nuevamente a sensibilizar, ¿no?, a los centros de trabajo para que den cumplimiento y establezcan los mecanismos para poder establecer de manera muy clara cómo es que están tabulando esos salarios, ¿no? Bueno, pues eso nos toca todos aceptar, pero te toca bastante, porque tú ya traes el tema bien estudiado, y yo creo que hay, yo la verdad es que de mi experiencia particular, yo nunca me gustaría ver que hay cosas que están pasando y que no me gustaría que siguieran pasando. Por ejemplo, cuando una mujer se embaraza y se va de su permiso de maternidad, y entonces cuando se van a dar los bonos de fin de año, los reconocimientos por desempeño, y llega el jefe y le dice, oye, pues no está fulana en la lista, y el que lo hizo dice, no está, pues ya ahora se puede ir para su plan. Bueno, y o sea, ese tipo de cosas que forman parte de una cultura no igualitaria, de una cultura, hasta si tú no quieres ver, de discriminación, pero que están normalizadas. Ese tema obviamente requiere que se comente mucho más, pero yo creo que algo que es muy importante, no sé cómo lo ves, ¿no?, es que podamos impactar, sí, en la norma, pero también en las personas, ¿no? Sí, claro, totalmente. Creo que para lograr llegar a, pues por supuesto, a desmitificar todas las violencias estructurales, ¿no? También es violencia. Ajá, todas esas violencias estructurales, todas estas desigualdades, estas discriminaciones, pues hay que empezar por sensibilizar casi persona por persona, ¿no? Pero
como o sea, también hay que ser sinceros, ¿no? Ni los centros de certificación, ni quienes se encargan en el gobierno federal de digamos, dirigir esta norma, su implementación y demás, tampoco el gobierno, el Estado, pues tiene la capacidad para ir casa por casa a explicarnos de qué trata, ¿no? Pero por eso creo que aquí es importante que los centros de trabajo puedan ir incorporando estas prácticas para que puedan ir bajando como información al personal, ¿no? Digo, al final el que se certifique un centro de trabajo no es solo para que se queden las estructuras de la cabeza y las áreas de recursos humanos o financieras o administrativas, que son en muchas ocasiones quienes atienden las auditorías, sino que toda esa información baje realmente al personal. Al final, el fin último de la norma mexicana es lograr incidir en la población que trabaja en esos espacios de... Que sea solamente para áreas, no es todo el centro. Así es. Entonces, creo que la norma no nos permitiría eso, pero siempre y cuando los centros de trabajo, que además hay algunos que sí están comprometidos, ¿no? O sea, yo decía que la investigación se hizo en centros de trabajo certificados y no certificados. También logré encontrar que en aquellos no certificados hay veces que tienen implementadas cosas muy buenas que ni siquiera los centros de trabajo certificados han incorporado, ¿no? Sí. Y que es muy loable pues que lo hagan de manera voluntaria, ¿no? O a lo mejor por las políticas que tiene la propia organización. Pero, y por supuesto también hay centros de trabajo que en algún momento me ha tocado auditar y que se nota cuando un centro de trabajo la incorpora desde un interés real, legítimo, ¿no? Muy, muy genuino, pues, a la hora de incorporar la norma, y se nota a la hora de evaluar las evidencias, ¿no? Claro. Pues eso también hay que decirlo, que hay centros de trabajo que realmente lo hacen de manera muy espontánea, muy comprometida, ¿no? Y pues y seguir trabajando con ellos, que ellos son una fuente importante para decirle a la población de sus colaboradores que tienen a cargo, pues que pueden hacer un cambio no solamente en su organización, sino incluso en el país y en el mundo, ¿no? A partir de bajar esta información de manera adecuada con las y los colaboradores. Sí, tienes la que señalas al mundo, pues tan solo en México tenemos algo así como 5 millones de personas que hacen labores de cuidados y por ese solo hecho no pueden incorporarse al mercado laboral y el 80% son mujeres. Entonces, imagínate el impacto, tú me das pauta para el comentario, imagínate el impacto que en términos de productividad significaría incorporarnos al mercado laboral, porque tienen toda la capacidad para estar en el mercado laboral, pero no hay forma. Y no, en este momento no hay mecanismos para eso. Sí, por eso, digamos, algo que fue muy grave, digamos, fue justo quitar las guarderías, ¿no? Por ejemplo, o sea, ok, a lo mejor eres una jefa de familia, que tú te encargas de tus hijas y tus hijos, pero no tienes con quién dejarlas o dejarlos, pues dejas tu trabajo formal y entonces buscas vender productos de casa en casa, ¿no? Que no te exijan un horario laboral, no sé, pones una tiendita, un puesto, ¿no? Que no te exija tanto un horario formal, ¿no? O hasta los trabajos en home office ayudarían, ¿no? A lo mejor sí un trabajo formal, pero un trabajo en home office Por eso esa parte puede contribuir. donde la propia no va a saber corresponsabilidad, sobre todo qué tipos de trabajo tienes horarios escalonados, tienes teletrabajo, tienes permiso para cuidar a familiares, tienes permiso para cuidar a enfermos, o sea, toda esta parte, por eso tú decías todos los beneficios, pero también hay que capturar talento que en este momento está completamente fuera de foco de muchos centros de trabajo que quieren todavía esa nueva vocación hacia estas políticas de igualdad laboral. Pues muchas gracias, Lulú, muchas gracias. No sé si quisiera hacer otro comentario. La verdad es que pudiéramos estar aquí toda la tarde platicando hasta el éxito por el éxito, pero pues no es el tema. El tema es un poco aprender de ti, de lo que
descubriste de tus hallazgos. Y no sé si quieres hacer un último comentario o los que sean, pues, pero así que te salgan del corazón decir esto. Sí, gracias. Pues nada, de verdad, si no desean, o sea, o si los centros de trabajo en algún momento no desean incorporar como tal o en su totalidad la norma, pues sí, enamórense o apropiense de esta cultura de igualdad laboral y no discriminación en sus centros de trabajo, aunque no sea un tema obligatorio, o sea, háganlo por cultura, ¿no? Empiecen a mover la realidad del país, o sea, también las empresas, los centros de trabajo pueden mover la realidad que vivimos, no solamente en el país, en el mundo, o sea, pueden impactar positivamente en la vida, ¿no? de las personas que colaboran ahí, o sea, no solamente al interior de la organización, que por supuesto sí hay un impacto, a lo mejor hacerles la invitación a que empiecen por hacer un plan o una ruta de igualdad, ¿no? Sí. Y poco a poco llega un momento en el que digan, ahora sí nos sentimos listas y listos, vamos a apostarle, a certificarnos en la norma y, ¿por qué no? Pues a tener ese reconocimiento oficial, que además es un reconocimiento a nivel nacional, que aparece su nombre, el nombre de su empresa en una base de datos, ¿no? Reconocida en el país de esta empresa está certificada en la norma de igualdad laboral y no discriminación. Entonces, si eso, a lo mejor alguna persona que conoce un poquito del tema, que quiera entrar a trabajar a su centro de trabajo y dice, ok, aquí respetan mis derechos en esos términos, pues igual apuesto por esta en lugar de la otra, el otro centro de trabajo. Hay una política de trabajo, aquí puedo llegar más tarde porque puedo conveniar mi desempeño. O sea, todo eso ya en este momento es muy importante que pongo que los NFP ya no había puesto en esa parte la atención, pero tienes, o sea, son beneficios reales. Sí, totalmente. Y creo que pues las empresas y cualquier ente que otorgue trabajo, pues tienen esa posibilidad de poder cambiar realidades de manera positiva. O sea, veamos como que esta apuesta por la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación nos da esa oportunidad de llegar muchísimo más allá de solamente generar bienes o servicios, ¿no? Temas económicos que por supuesto siempre son muy, muy útiles, ¿no? Todos, por supuesto que trabajamos por ello, pero también que pues haya una misión de trasfondo, ¿no? Una misión social o en este sentido de abonar al país para mejorar las condiciones en las que hoy vivimos. Y cambiar vidas, tú lo has dicho con mucha certeza, cambiar vidas es que yo tenga la seguridad de que mi trabajo está siendo reconocido y que se termine el vacío de que fulano gana tanto y se hace lo mismo que puedes esperar. Cuando no existen las políticas hay un mayor compromiso. También pasa mucho de que a veces cuando se contrata alguien dice de 10 pesos hasta 20 pesos, pues ahí ya no tenemos igualdad, ¿no? Porque pues, el puesto es de 11 pesos. Entonces, ¿por qué? Como generan mucha incertidumbre, con todo eso, por esto digo que no pueden ser éxito por éxito, pero pues yo te agradezco mucho. Te agradecemos mucho aquí en Imaxal Certificación. Vamos a seguir abonando este tema y muchas gracias. No, pues gracias también a ustedes, gracias a Maxan por la invitación y bueno, pues espero que sobre todo el mensaje llegue a estos centros de trabajo que realmente pueden cambiar vidas de manera muy positiva, ayudarnos a todos, que todas y todos contribuyamos a mejorar la realidad de nuestro país, ¿no? Y tú ya lo dijiste, los que están certificados pueden cambiar vidas si se comprometen a dar el seguimiento. Así es. Así le pasa. Sí, y hay que darle un seguimiento muy puntual, o sea, la norma no lo establece por nada, tiene una lógica, tiene una razón de ser, o sea, lo cierto es que también tiene una muy buena estructura la norma dentro de las áreas de oportunidad que podamos mencionar, pero también está diseñada pensando en que realmente pueda hacer un cambio en la cultura de la organización de un inicio, pero que eso pueda permanecer a lo largo del tiempo y no hay otra forma sino dándole seguimiento y continuidad. Para dejarlo hasta aquí. Claro que sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.